Bien, tanto la teoría de la unidad de acción corporal como la teoría de la unidad de acción ideológica, o de fin último, fueron teorías que la doctrina clasificó o ubicó dentro de las teorías de la unidad de acción. Después hubo un grupo de teorías que también han tenido mucho impacto en la jurisprudencia y en la doctrina argentina, que la teoría ha ubicado dentro de lo que se llama la unidad de culpabilidad, pero que acá viene la crítica que yo hacía al comienzo. El problema es que en esa época, obviamente, y fundamentalmente en la doctrina italiana, la culpabilidad estaba considerada como una relación psicológica que se daba en la cabeza del autor entre el hecho y el resultado. Esa relación psicológica podía ser voluntaria o podía ser involuntaria, de modo que podía tener la forma de dolo o la forma de culpa. Yo podía ser culpable por dolo o culpable por culpa. La famosa teoría psicológica de la culpabilidad, propia incluso de los esquemas o de las teorías causalistas, más allá de que el neokantiano incorporó el dato de valor, el dato normativo, propio de su concepción, en todos los niveles de la teoría del delito, y por eso es que con las teorías que vienen del neocantismo sudoccidental, del llamado normativismo o causalismo teleológico, que se introduce o se construye la llamada teoría normativa de la culpabilidad. Pero ellos seguían manteniendo el dolo y la culpa como un elemento del juicio de reproche, siempre en la culpabilidad. Por eso es que este tipo de clasificaciones no son demasiado útiles, dado que la culpabilidad hoy para la mayoría de la doctrina no es eso, sino que tiene otro contenido. Pero igual estas teorías de la unidad de la culpabilidad también eran un poco falsas o implicaban un embuste de etiquetas, porque ya vamos a ver que hay un divorcio entre el título y el contenido de las teorías que pretenden sostener que hay unidad delictiva en el concurso ideal porque única es la culpabilidad de la gente. Dentro de estas teorías de la unidad de culpabilidad hubo fundamentalmente dos grandes criterios que uno de ellos alimentó y fundamentó lo que sería la posición más desarrollada en el derecho argentino, en la doctrina argentina, por Ricardo Núñez, que es la teoría de la unidad de resultado material, o la teoría de la unidad de los efectos reales causados. Y el otro criterio fue un criterio que también, dentro de las teorías llamadas de la unidad de culpabilidad, tuvo mucho impacto en la doctrina y en la jurisprudencia argentina, porque fue el criterio que sostuvo y defendió Sebastián Soler hasta 1960, en que prácticamente él dice, bueno, hasta acá llegué, el concurso ideal no existe. Pero Soler fue realmente, y Núñez fueron los dos grandes maestros argentinos. Soler con una proyección enorme en toda América Latina, al igual que Núñez, pero con mucha más presencia tal vez, y obviamente que la interpretación de Soler como la de Núñez respecto a la regla del 54 fue muy condicionante de la jurisprudencia sobre mitad del siglo XX, sobre los años 40, los años 50. ¿Cuáles son estas teorías? Bueno, la primera teoría es la teoría de la unidad de culpabilidad por la unidad de efecto real causado. Se atribuye a dos autores, el que más la desarrolló es el último que voy a mencionar. Uno es Fomburi y otro es Impalomeni. Yo voy a centrarme básicamente en el desarrollo de Impalomeni muy brevemente. ¿Por qué? Porque la teoría de Impalomeni sobre la unidad de efecto real, la unidad de culpabilidad por unidad de efecto real causado ha tenido una importancia superlativa por el hecho de que en Italia, cuando se presenta el proyecto Zanardelli en 1877, que sería la base del Código Penal Italiano de 1889, antes del Código del 89, una vez presentado el proyecto de 1877, un diputado que se llamaba Villa hace un comentario al proyecto Zanardelli, que se conoce con el nombre de la Relazione Villa, la relación Villa. Se hace un comentario donde da cuenta de todos los avances, de todos los aportes que implica el proyecto Zanardelli, que luego sería o se convertiría en el Código Italiano de 1889. Y en ese comentario del diputado Villa
claramente él expresa que cuando el proyecto Zanardelli regula el tema del concurso ideal, sigue claramente la teoría de Impallomeni. Es decir, asume la teoría de Impallomeni y la traduce normativamente en la fórmula del proyecto Zanardelli, que sería luego la fórmula de un mismo hecho en el Código Italiano de 1889. Pensemos lo que dije en una de las clases. Hay una disputa respecto a cuál es la fuente histórica de nuestro artículo 54, y Núñez considera que, sin ninguna duda, es el Código Italiano de 1889. Por lo tanto, si esta fuera la fuente, realmente se confirmara que esto fuera así, daría la impresión de que hay un elemento histórico en la interpretación histórica que abonaría la posición de Núñez en el sentido de que la fórmula un hecho del artículo 54 Código Penal Argentino debería interpretarse conforme, matices más, matices menos, a la teoría de Impallomeni, que es la que voy a desarrollar ahora, y que tiene un incipiente desarrollo en este autor von Bury, pero que se completa con Impallomeni. ¿Qué decía Impallomeni? Impallomeni decía, miren, en el concurso ideal hay un solo delito. No hay duda que hay supuestos donde una persona puede ofender más de un bien jurídico, pero al tratarse de un solo hecho, cometer un solo delito. Pero ¿cómo sabemos cuándo hay unidad de hecho? Dice Impallomeni. Bueno, hay unidad de hecho cuando hay unidad de determinación criminal, unidad de culpabilidad. Fíjense que en principio pareciera por el título de la teoría que estas teorías se enrolarían más bien en una posición subjetivista. Unidad de la culpabilidad entendida como relación psicológica, que está en la mente del autor, de modo que estaríamos hablando de una suerte de teoría más bien subjetivista. Y el embuste de etiqueta, ¿por qué digo que existe? Porque cuando veamos el desarrollo en 3-4 minutos, se van a dar cuenta de que de subjetiva esta teoría no tiene nada, sino que por el contrario, la teoría se define claramente por elementos netamente objetivos. Es decir, es una suerte de objetivismo de las consecuencias. Si hay una teoría objetiva por excelencia, son estas llamadas teorías de la unidad de culpabilidad, tanto en el caso de la que vamos a ver ahora, de Impallomeni, como la que vamos a ver luego, que fue desarrollada por otros dos italianos, Masucci y Alimena. Pero quedémonos con Impallomeni. Dice Impallomeni, hay unidad de culpabilidad cuando hay unidad de hecho, hay unidad de hecho cuando hay unidad de hay unidad de delito cuando hay unidad de hecho, hay unidad de hecho cuando hay unidad de culpabilidad, unidad de determinación criminosa, decía él, de determinación criminal. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuándo la determinación criminal es única? Algo tan subjetivo que está dentro del autor. Bueno, y ahí es donde obviamente se apelan a datos netamente objetivos. Impallomeni dice, hay unidad de determinación criminal cuando único es el fin inmediato del autor. Y al concretar ese fin inmediato produce dos lesiones jurídicas. Fíjense que Carrara hablaba de la unidad de acción ideológica, de la unidad de la objetividad ideológica del delito, pero Carrara se refería a la unidad del fin último, es decir, el delito medio para llegar al delito fin. No importaba que hubiera dos hechos, dos objetividades materiales. Lo importante es que hubiera una única objetividad ideológica, aun cuando existieran dos hechos. La teoría de Carrara no es, digamos, presenta esta objeción, ¿no es cierto?, que si el Código Penal dice cuando un hecho cayere, en realidad Carrara me está hablando de una situación donde está prácticamente hablando de una relación de medio a fin donde habría dos hechos. Pero independientemente de esta cuestión que ya vamos a ver cómo se zanja, que quede bien claro, una cosa es la unidad de acción ideológica de Carrara, que se traduce en la unidad de fin último, no de fin inmediato. Sería un fin mediato, un fin último, la de Carrara. En Impallomeni dice la unidad de culpabilidad se determina por la unidad de fin inmediato. Por la unidad de fin inmediato. Pero bien, ¿cuándo sabemos cuándo es único el fin inmediato del autor? Y Impallomeni dice, el fin inmediato del autor es único cuando única es la causalidad material, porque única es la modificación del mundo exterior, por tanto, único es el efecto real causado por la acción. La unidad de fin inmediato se deriva necesariamente, dice él, de la unidad de la causalidad
quieren algo más objetivo que la causalidad, de la unidad de modificación del mundo exterior, de la unidad de efecto real causado. Dicho en otras palabras, más simple, de la unidad de resultado material. La teoría de Impallomeni lo que consagra, fundamentalmente en los problemas concursales que plantean los delitos de resultado material, es que hay un solo delito cuando único es el resultado material. De modo que en el caso Pompas, administración fraudulenta, muchos perjudicados, habría un concurso real, porque hay muchos efectos reales causados. Y él da 2 o 3 ejemplos de la época para poder explicar su posición. Dicen, fíjense, en el caso de la violación incestuosa, en Italia estaba prohibido el incesto. En la violación incestuosa, ¿qué hace el sujeto? Una sola cosa. ¿Cuál es el fin inmediato del sujeto? El fin inmediato, el que quiere ahora, ya. El acceso carnal. De modo que hay una sola causalidad material, el acceso carnal, que termina produciendo 2 lesiones jurídicas. Porque está la ofensa a la integridad sexual de la víctima y la ofensa al orden de la familia. Sin embargo, el hecho es único, porque único es el fin inmediato. ¿Y cómo lo sé? Y porque hay una sola causalidad que produce un solo efecto real, una sola modificación del mundo exterior. La modificación es el acceso carnal. No hay una lesión material al orden de la familia y al orden... No importa si quería hacer las 2 cosas o quería hacer una. Lo importante es que su fin último era único, era acceder carnalmente a la víctima. Por la condición de ser una pariente, a su vez violaba las normas vinculadas al incesto. Y lo mismo ocurre con la violación con escándalo público, donde está alterado por el problema de la exhibición obscena, el orden, y por otro lado los derechos de la víctima. En cambio, dice, fíjense que aun cuando haya un único... Fíjense que en el caso en que una persona desea provocar el aborto a una mujer, porque ese es su fin último, si la golpea fuertemente en el vientre, en ese caso, y produce lesiones en el cuerpo de la mujer, y a su vez la hace abortar, en ese caso hay 2 causalidades y hay 2 efectos reales causados. Hay 2 resultados materiales, la lesión en el cuerpo de la mujer y la lesión concreta que da entidad al delito de aborto. Y de este modo, como síntesis, digamos, de la posición de Impallomeni, podría decirse que esa unidad de culpabilidad, esa unidad de determinación criminal, en realidad se traduce en, lisa y llanamente, una unidad de resultado material en los delitos de resultado material. A la posición de Impallomeni le sigue concomitantemente otra, ubicada dentro de la teoría de la unidad de culpabilidad, que es muy famosa, porque fue la que siguió Soler durante toda su vida, y que se utilizó en el voto de la mayoría en el caso Heredia, de la casación, tenencia de arma de guerra y robo calificado, que es la teoría de la culpabilidad por la inseparabilidad de las lesiones causadas por el autor. Esta teoría en realidad nace y la desarrolla un autor italiano que fue omitido por la doctrina, fue olvidado, nadie lo levantó como, digamos, el verdadero mentor de lo que fue el desarrollo, no digo completo, pero el desarrollo de esta teoría, que se llama Masucci. Pero la teoría se hizo famosa a través de quien completó los desarrollos de Masucci, que fue otro autor de la tercera escuela italiana, que se llama Alimena. Alimena elabora una teoría, que es la teoría de la unidad de culpabilidad a través de la inseparabilidad de las lesiones jurídicas por el autor. Masucci, ¿qué decía? Rápidamente. Masucci decía, hay unidad de delito en el concurso ideal porque hay unidad de determinación criminal. ¿Cómo sabemos si hay unidad de determinación criminal? Y de nuevo caemos en este embuste de etiquetas, ¿no? Parece una teoría subjetivista, pero es netamente objetivista, porque apunta a las lesiones materiales, ¿no? Dice, bueno, hay unidad de determinación criminal cuando las lesiones
causadas por el autor son naturalmente inseparables, dice Masucci. Por ejemplo, en el caso de la violación incestuosa, el autor no puede separar la condición de mujer de la condición de pariente. La naturaleza le impide esta separación, de modo de que basta causar una lesión para causar necesariamente la otra. Y esto es lo que permite darnos el indicador de que hubo una única culpabilidad y que no le podemos imputar dos delitos. No pudo hacer otra cosa. Si hacía menos no provocaba un efecto menor, si hacía más no provocaba un efecto mayor. Alimena desarrolla, completa la teoría de Masucci, pasa la historia a Alimena, Soler toma la posición de Alimena y tuvo mucho impacto en la doctrina argentina y en la jurisprudencia. Pero Alimena que agrega, dice, no solo cuando las lesiones son naturalmente inseparables, sino también cuando las lesiones son jurídicamente inseparables. Vende varias veces la misma cosa embargada. Alimena decía, miren, las lesiones provocadas por un hecho o por un contexto de hecho, de acción, pueden ser naturalmente separables, jurídicamente separables o accidentalmente separables. Son naturalmente separables cuando dependen de la naturaleza de las cosas. De modo que la naturaleza de pronto nos impide separar dos lesiones. Son jurídicamente inseparables cuando dependen de la propia ley. Y son accidentalmente inseparables o separables cuando dependen de la voluntad del sujeto. Entonces, dice Alimena, cuando las lesiones causadas por el autor son natural o jurídicamente inseparables, este es el indicador que nos demuestra que hubo una unidad de culpabilidad, una unidad de determinación y por lo tanto un único delito en concurso ideal. Cuando las lesiones son accidentalmente inseparables, ¿por qué? Porque el autor bien podría haberlas separado, ahí hay dos delitos. Y da el ejemplo de la violación con escándalo público. El autor dice bien pudo haber violado a la víctima esperándola durante la noche en una calle oscura y no con escándalo público. Él eligió las dos cosas, por lo tanto él cometió dos delitos, porque él bien pudo haber separado estas dos lesiones jurídicas y evitado el escándalo público y cometido solo la violación. Si lo quiso hacer en público, bueno, cometió dos delitos. En cambio, en el caso de la violación incestuosa no hay duda, es naturalmente inseparable la condición de mujer de la de pariente. Jurídicamente inseparable. Entonces dice, ¿en qué completa Alimena la teoría de Masucci? Bueno, la completa porque además elabora una regla muy interesante que se conoce con el nombre de la regla del exceso de dolo. Porque Alimena dice, está bien, pero se me puede objetar de que el autor quería hacer las dos cosas. Quería violar, satisfacer su deseo sexual, ofender sexualmente a la víctima y quería ofender a toda la familia, cometer el incesto. En este caso, dice Alimena, por más que él hubiera querido hacer las dos cosas, no le podemos imputar los dos delitos. ¿Por qué? Porque en verdad, a lo sumo lo que le podemos imputar es que hubo un exceso de dolo, pero un exceso de dolo que no puede duplicar el delito. Porque aun cuando el sujeto hubiera querido hacer algo menor, no hubiera podido reducir los daños. Y aun cuando hubiera querido hacer algo mayor, no hubiera podido, hacer algo más grave que lo que hizo. Entonces elabora una regla que se llama la regla del exceso de dolo. Y dice, aun cuando el autor hubiera querido hacer las dos cosas, porque estuviera en su mente, nosotros no le podemos imputar dos delitos. ¿Por qué? Porque no le decimos al autor, responde de un solo delito porque has querido una sola cosa, sino que le decimos al reo, decía Alimena, responde de un solo delito porque si hubieras querido dos cosas, no hubieras provocado un efecto mayor. Y si hubieras querido una sola, no hubieses provocado un efecto menor. Por lo tanto, este exceso de dolo no alcanza para duplicar el delito. Y esta es la famosa regla del exceso de dolo que utilizó Sebastián Soler y que completa la teoría de la inseparabilidad de las lesiones jurídicas o natural, de la inseparabilidad natural o jurídica de las lesiones causadas por el autor. Pensemos que siempre en el concurso ideal hay dos lesiones jurídicas.
Si son natural o jurídicamente inseparables, dice Alimena, hay una única culpabilidad, una única determinación criminal, un único delito. Y esta inseparabilidad, aparte, surge del hecho de que basta querer una lesión para causar necesariamente la otra. Por eso, aun cuando el autor hubiera querido las dos, a lo sumo incurriría en un exceso de dolo. Ese exceso de dolo no se lo podemos imputar a cuenta de dos delitos, no alcanza para duplicar el delito. ¿Por qué? Porque no le decimos al reo responde de un delito porque has querido una sola cosa, has querido violar, sino que le decimos responde de un delito porque aun cuando hubieras querido violar y ofender a la familia, no hubieras podido producir un efecto menor. Y allí Alimena da el caso, a diferencia de Impallomeni, del aborto con lesiones. Dice, bueno, en este caso también las lesiones son inseparables. Porque por más que hubiera querido causar solo el aborto, no pudo evitar causar la lesión, porque la lesión en última instancia fue la causa del aborto. De modo que allí también hay lesiones inseparables y no podemos, conforme a la regla del exceso de dolo, imputarle al autor dos delitos, sino un delito en concurso ideal.